Hola a todos. Este fanfic no me pertenece. El creador original es Zero Haven. En la descripción les dejaré el link directo para que puedan ir a leer la obra y apoyar su excelente trabajo. Re. 0, Destruidos y Refugios 0 Capítulo 10. El juicio de los destructores resumen. En una reunión posterior a la batalla de Watergate City, finalmente llega el juicio para aquellos que eligieron el camino de la destrucción. Notas. Este capítulo es una adaptación de Destroyer If Extra 1 de Tingmin, así que si lo has leído, entenderás lo que sucede. Se han realizado algunos cambios para reflejar los eventos modificados y ajustar algunos diálogos para que encajen mejor. Para más información, consulte el final del capítulo. Texto del capítulo: hiciste un trabajo fantástico, declaró Julius, mostrando a Subaru todo el respeto que se le tendría a un caballero. Ren no podía entender. Sí, Subaru-kun. Gracias a tu planificación y al trabajo de Rain, todo salió a la perfección. Félix vitoreó, sentándose junto a Subaru e incluso dándole un abrazo. Ren no podía comprender, el esfuerzo conjunto de Subaru Dono y Reinhardt dio un resultado impresionante. Es la segunda vez que me encuentro en deuda con ustedes y me impresiona su habilidad. Deberías estar orgulloso de tus dos aliados, Feltono. Wilhelm dio su veredicto e inclinó la cabeza, agradecido por todo lo que habían hecho. Rem no podía aceptarlo. Se sintió radiante de orgullo por los miembros de su campamento. Por supuesto que sí. Rein y mi hermano mayor lo manejaron todo muy bien. Y no te preocupes, estoy segura de que encontraremos a tu esposa y también le daremos descanso eterno. Agradeceríamos enormemente cualquier ayuda que pudiera brindarnos. Estoy seguro de que esto es una prioridad para ambos clientes, respondió Krusch. Wilhelm se puso tenso, pero asintió lentamente. Sí, me estás agradecido. Me avergüenza no haber podido traerle la paz yo solo. Abuelo, encontraremos a la abuela. Te juro por el honor que ostento como santo de la espada que no permitiré que el culto de la bruja vuelva a hacer daño usándola, declaró Reinhardt, acercándose a su abuelo. En medio de la batalla, si bien el culto de la bruja recibió un golpe decisivo, los soldados cadáver de Kurgan y Teresia no fueron destruidos. Así pues, ya estaba decidido que los bandos de Felt y Krusch cooperarían para que eso se llevara a cabo. Pero tal cosa tenía poca importancia para una persona en la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo elogiaba eso? Ren gritó en su interior. En medio de una reunión posterior a la batalla, miembros de los 5 campamentos que habían llegado a la ciudad se congregaron en el lugar que Anastasia había indicado a su llegada a Priestella. Fue allí donde Ren lo volvió a ver. Al sectario que creía que su hermana había eliminado, al sectario que ella misma había destruido. Y eso la enfureció. ¿Por qué seguía vivo? Incluso ahora, no podía evitar hacerse esa pregunta. Su mirada se desvió hacia el santo de la espada, que estaba al lado de Subaru. La noche anterior, ella y su hermana habían intentado eliminar al sectario, pero fue el santo de la espada quien se interpuso en su camino. Fue aterrador, no estaba segura de si se trataba de algún tipo de protección divina o simplemente de sus instintos como Oni, pero sintió que se enfrentaba a una muerte segura cuando se paró frente a él. Priscilla se abanicó y suspiró dramáticamente. Parece que, a pesar de tu aspecto lamentable, eres bastante útil para un plebeyo. De alguna manera, a pesar de estar el doble de lisiado que mi bufón, te haces el doble de útil. Es una lástima que te hayas aliado con la rata de alcantarilla. Por eso es peligroso. Por eso tengo que deshacerme de él. Es manipulador, es traicionero. Intentó engañarnos, engañó a Emilia, engañó al maestro Rosoal, incluso engañó al santo de la espada haciéndole creer que era una persona normal. Pero no lo es. ¿De verdad que eres alguien especial, eh? Creía que solo eras un inventor ingenioso y un buen negociador, pero también tienes una mente brillante para la estrategia, ¿no? Me gustaría tenerte en mi equipo, comentó Anastasia. Oye. Cuidado. Es uno de los míos, comerciante. Gruñó Felt, provocando que Anastasia se riera. No con ese olor. Ese olor repugnante se ha vuelto más fuerte y denso. Incluso comparado con el otro día, ahora es absolutamente asqueroso. Sea lo que sea que haya estado haciendo durante el ataque, debe ser eso.
Es absolutamente repugnante. Cada vez le resultaba más difícil contenerse para no matarlo. Sentía que le temblaban las manos. Solo quería estamparle los puños en la cara. Abrirle el pecho y arrancarle el corazón negro. Hiciste un buen trabajo, amigo, solo no te exijas demasiado, comentó Al, apartándose un poco de los demás. Intenté deshacerme de él antes. Cuando empezó el ataque, parecía saberlo. ¿Por qué nadie sospecha de él? Cada vez que pensaba que estaba cerca, se me escapaba de las manos. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Y ahora todos piensan que es un héroe. Como si no fuera él el manipulador detrás de toda esta destrucción. Mucha gente murió y es culpa suya. Por supuesto que lo consideran un héroe porque, al parecer, ayudó a eliminar a los arzobispos. Lievatencaitos de la gula y Regulus Cornias de la avaricia fueron asesinados, Capella de la lujuria fue expulsada y Sirius de la ira fue capturado. Todo gracias a su coordinación, a su participación directa en la batalla incluso a pesar de su estado de discapacidad. Estuviste increíble, Subaru. Exclamó Emilia, acercándose a él y tomándole la mano. Y por culpa de ese discurso, todos creen que es un héroe y un estratega brillante. Solo está manipulando a la gente. Consiguiendo que todos confíen en él. Así de retorcido es. Así de peligroso es. Ante ella se presentaba una imagen que jamás pensó que vería. Miembros de casi todos los campamentos se habían reunido. Emilia, Ren, Ram, Rosual del campamento de Emilia, Anastasia, Julius, Ricardo del campamento de Anastasia, Cruz, Félix, Wilhelm del campamento de Cruz, Priscilla, Al del campamento de Priscilla, y Felt, Reinhard y Subaru, el miembro de la secta, todos en una misma habitación, bebiendo y comiendo juntos. Pero Ren no podía concentrarse en la celebración debido al olor repugnante que le impedía disfrutar de la comida. Tenía la mirada fija en el hombre al que una vez había jurado que estaba muerto, sentado cómodamente, deleitándose junto a la pequeña candidata rubia de pelo corto. Lo peor de todo eran los halagos que todos le dedicaban al chico de pelo negro, quien parecía avergonzado por esas palabras. Esto está mal. Todo está mal. Si tan solo pudieran olerlo lo sabrían. Yo, no, hice, mucho, respondió Subaru, encogiéndose un poco ante tanta atención. Hermano mayor. No deberías hablar demasiado después de todo eso. Sobre todo si vas a decir alguna tontería, ¿sabes? Felt se cruzó de brazos e hizo un puchero, mirando fijamente al chico abatido. Reinhard soltó una leve risita. A pesar de las palabras poco delicadas de Nuestra Señora, es cierto, amigo mío. No habríamos podido manejar estos asuntos sin tus estrategias. Gracias a ti, lo gestionamos todo a la perfección con mínimas bajas y daños a la ciudad. Subaru miró fijamente a Reinhard, antes de negar con la cabeza. Yo sigo pensando que no merezco esos elogios, esa fue la gota que colmó el vaso. En realidad no, respondió Rem. Aunque sus palabras fueron pronunciadas en un tono normal, resonaron en el silencio como si las hubiera gritado. Muchas miradas se dirigieron hacia Lonnie. Subaru cerró la boca, con una expresión de derrota y tristeza en el rostro. Se resignó a guardar silencio, pero también había un brillo en sus ojos, un brillo de miedo. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Felt prácticamente gruñó, lanzando miradas fulminantes a Lonnie. Que realmente no se merece los elogios que todos le dedican, respondió Ren, como si afirmara un hecho tan obvio como que el cielo es azul o que la hierba es verde. Emilia se puso de pie, presa del pánico. Ren, por favor. Por favor, no digas esas cosas. Lo siento, Felt-chan. Emilia bajó la cabeza, sobre todo al oír el tono amenazante de Felt. Su expresión de tristeza era la misma que cuando volvió a ver a Subaru en la capital real. Ver el estado lamentable de quien la había salvado una vez le dolía como un puñal en el corazón, imaginando qué le habría pasado para acabar así. Por supuesto, ver a Emilia así también conmovió a Subaru. Rápidamente negó con la cabeza. No te preocupes, Emilia-tan, no, Subaru querida Ren no debería hablarle así a alguien tan honrado, ¿verdad? El mago payaso dio un paso al frente, colocándose entre Subaru y sus propios compañeros, lanzando una mirada de advertencia hacia Ren.
Rem se quedó mirando pero no respondió. La criada de cabello rosa frunció rápidamente el ceño, algo que pocos notarían. Pero otra figura sí lo hizo. Un comerciante de cabello lila. «Pero parece que tu otra querida criada no comparte esa opinión», preguntó Anastasia, señalando a Ram. «No sé a qué te refieres, Anastasia-sama. Las palabras del maestro Roswaal-sama son ciertas». Barusu demostró tener una gran intuición para resolver situaciones improbables. Mantuvo su tono profesional, hablando como si nada hubiera pasado. Pero al mismo tiempo, la implicación era obvia para quienes prestaban atención. «Su nombre es Subaru», exclamó Feel, interrumpiendo con un grito. «Y tus palabras suenan bastante acusatorias, ¿no crees?», comentó Anastasia, reclinándose hacia atrás. Los dos candidatos sacaron el tema a colación, poniendo a Emilia aún más nerviosa, mirándolos alternativamente, buscando las palabras adecuadas. Lamentablemente, la chica no estaba preparada para una situación así. Roswaal negó con la cabeza. «Creo que podrías estar confundida, Anastasia-sama. ¿Verdad, Ram?». La mirada autoritaria de Roswaal le ordenaba que lo confirmara, algo que ella habría hecho por él. Pero otra figura habló antes de que ella pudiera hacerlo. Su hermana. La Oni ya no pudo contenerse. «Ese hombre es un seguidor de una secta de brujas». Cuando pronunció esas palabras, al ponerse de pie de un salto, todas las miradas en la sala se posaron en ella. La mirada de Roswaal, en particular, se entrecerró en lo que Ram supo que era ira, algo que Felt compartía, aunque por razones diferentes, y que apretó los dientes ante las palabras de la criada de pelo azul. Permanecieron en silencio durante unos instantes, como si esperaran a que ella dijera que estaba haciendo una broma de mal gusto. Pero no lo hizo. «Ah, ¿sí?». Priscilla se abanicó, dándose cuenta de que la reunión se había vuelto mucho más interesante. Julius dio un paso al frente, acercándose lentamente a Rem. «Rem-san, por favor. Estas palabras deben tomarse con calma. Acusar a alguien de tener vínculos con el culto de la bruja justo después de un ataque de esta magnitud, es algo que no se puede tomar a la ligera, sobre todo si se trata de una broma de mal gusto». Rem negó con la cabeza, con la mirada tan fiera como siempre. «No bromeo, Julius-sama. Este hombre es un miembro del culto de la bruja que intenta infiltrarse en uno de los campamentos con propósitos maliciosos aún desconocidos, porque Rem no puede pensar de la misma manera repugnante que estos animales. Y parece que ha logrado unirse al campamento de Felt-sama». El veneno y la rabia brotaron de su boca, a la vista y al oído de todos. «¿Y por qué deberíamos creer eso?», preguntó Anastasia, escéptica ante sus palabras. «Su olor es el mismo que el de los sectarios, al mismo nivel que el de los arzobispos del pecado. O incluso peor que el de ellos», respondió Anastasia sin dudarlo un instante. «¿El olor?», preguntó Ricardo. Roswaal dejó escapar un leve suspiro. «Rem pertenece al clan Oni. Posee la capacidad de percibir el miasma, presente en brujas, bestias mágicas y sectarios, especialmente en los arzobispos del pecado». Krushch los observó atentamente. «No mienten. O al menos, creen lo que dicen». La mujer habló, y su mirada se posó entonces en el muchacho de cabello negro. Pero rápidamente apartó la vista, avergonzada. Ella misma le debía un favor. Gracias a él se había salvado de lo que resultó ser una batalla desastrosa contra la ballena. Tan solo pensarlo la incomodaba. Rama sintió con la cabeza, decidida a respaldar las acusaciones de su hermana y presentar las pruebas que había reunido. Y también, las coincidencias en las que Barusu está involucrado, ¿verdad? Durante todo el ataque, ¿no te pareció sospechoso que conociera casi todos los movimientos de los sectarios, sus posiciones y la ubicación de los arzobispos? Igual que conocía las maneras de derrotarlos. ¿No te parece un poco sospechoso que siempre parezca ir un paso por delante en este tipo de situaciones? En realidad, aunque en un principio Ram estaba dispuesta a creer en su inocencia, ahora demasiadas cosas parecían estar a su favor. Tal vez se dejaba llevar por las emociones de Rem, pero ahora creía firmemente que algo andaba muy mal con Subaru. Esto aumentó las leves sospechas de Krushch.
Después de todo, parecía algo sospechoso, especialmente porque Reynard había mencionado que Subaru fue quien lo guió hacia el campo de batalla donde lucharon contra la ballena. Además, había oído que gracias a Subaru lograron dar caza a Pereza del culto de la bruja antes de la batalla contra la ballena. Todo parecía demasiado coincidente para ser natural, o al menos, demasiado orquestado, como si él ya supiera lo que iba a pasar. Y si fuera miembro del culto de la bruja, ¿por qué nos ayudaría a eliminar a sus propios compañeros? Replicó Felt, cada vez más enfurecido con el Oni. Deslealtad, obviamente, respondió Ram, como si fuera lógica. Han demostrado claramente que no les importan en absoluto los miembros de su propio grupo. Eliminar a sus aliados es tan natural para ellos como respirar. Monstruos como ellos no tienen lealtad entre sí. Barusu podría haberse infiltrado en los campamentos para eliminar a sus compañeros y luego acabar con nosotros. El nombre de mi hermano mayor es Subaru. Y no es un secta de brujas. La chica rubia perdió la paciencia y gritó mientras se levantaba de un salto para fulminar con la mirada a la criada de pelo rosa. Parecía dispuesta a estrangular a Loni. Lo único que quieren es acusarlo para terminar el trabajo que empezaron, ¿verdad? Porque ustedes... Lo sentí. Tos. Obligándose a interrumpirla con un grito, Subaru comenzó a toser violentamente, incluso escupiendo un poco de sangre en su puño. Se inclinó ligeramente hacia adelante, luchando por respirar y con dolor. Hermano mayor. Felt saltó hacia él. Subaru-kyun, no te esfuerces tanto. Félix se acercó rápidamente para usar su habilidad curativa en él. Pero mientras algunos estaban preocupados por Subaru, el campamento de Emilia estaba particularmente concentrado en las palabras acusatorias de Felt. Emilia miró fijamente a Felt. Felt-chan, ¿qué quisiste decir cuando dijiste, terminar el trabajo? Felt no respondió, concentrado en Subaru en ese momento. Roswaal negó con la cabeza. Me temo que Felt-sama está intentando culpar a nuestras queridas sirvientas del estado actual de Subaru-kun, ¿verdad? ¿Y qué te lleva a creer que son responsables de tales actos? ¿De verdad tienes alguna prueba de tal acusación? Porque si lo dices tan claramente, Felt le devolvió la mirada a Roswaal. El hermano mayor dijo que lo atacamos. Interrumpió Ram. ¿Se dan cuenta de lo cruel que es semejante acusación? Lo más probable es que Barusu les haya dicho eso para engañarlos, para darles una excusa para que sintieran lástima por él. Una forma de manipularlos a todos. ¿Quién garantiza que no se infligió esas heridas él mismo? ¿O que no tuvo un aliado del culto que lo hiciera por él? Poco a poco, sus palabras empezaron a generar dudas en algunos de los presentes. Al fin y al cabo, muchas cosas encajaban. Las predicciones de Subaru, el aroma del miasma, comparable al de un arzobispo, su presencia en un campamento de selección real durante más de un año, y ahora habían señalado otro factor importante que podía respaldar esta teoría. Después de todo, quienes se habían enfrentado a Capella vieron cómo podía usar su poder para crear nuevos miembros para sí misma y para regenerarse. ¿Quién dice que no podría hacer lo mismo con uno de sus aliados? Puedo confirmarlo, interrumpió Reynard. Tras esas palabras, todas las miradas se dirigieron a una de las figuras más calladas de la sala. Pero su expresión seria dejó claro que no estaba bromeando con lo que iba a decir a continuación. Lo investigué personalmente desde el principio. El ataque que le causó todas estas heridas provino de su propiedad, Lord Roswaal-sama. Las heridas también coinciden con la estrella matutina de Rem. Si desea negarlo, o si tiene alguna duda, hable ahora. Lady Crush, con su lectura de protección divina del viento, puede confirmar si está mintiendo. Ambas sirvientas Oni permanecieron en silencio. Crush los miró fijamente. Entonces, podemos confirmar que es cierto, a juzgar por su silencio y sus expresiones. Ahora bien, ¿cuáles fueron los motivos? Durante la estancia de Barusu en la residencia del maestro Roswaal-sama, este nos pidió que lo vigiláramos por si intentaba algo sospechoso. Podría ser un espía, un intruso disfrazado o estar relacionado con Elsa Graniert, la mujer que atacó a Emilia-sama en la capital. Un día, de repente, decidió marcharse. Así que le permitimos irse, explicó Ram, manteniendo la calma, aunque la tensión se asomaba en su voz. Pero para estar segura, lo seguí.
Y tal como sospechábamos, estaba en una colina vigilando la mansión Matters. Llevaba un cuchillo consigo, añadió Ren a la explicación de su hermana. Ram asintió levemente. Que nos impulsó a actuar en defensa del maestro Rosoal-sama y la dama Emilia, así como de todos los demás. Su comportamiento era bastante sospechoso al querer marcharse y encontrarse en una posición tan conveniente para un ataque contra el dominio de los Matters. No están mintiendo, comentó Crusch. Félix negó con la cabeza rápidamente. Pero espera un momento. ¿Cómo puedes estar absolutamente seguro de que era un sospechoso, un miembro de una secta? Y aún más. Las heridas que curé mostraban daños extensos, que incluían, según creo, magia curativa para prolongar lesiones que habrían sido más fáciles de tratar. Podrías haberlo eliminado sin más, pero las señales indicaban tortura, necesitábamos saber si tenía información importante. Por eso lo interrogué como debía. Declaró Ren, de pie junto a su hermana, segura de que su verdad saldría a la luz. Y traté de ser misericordioso cortándole el cuello, dijo Ram como si fuera un acto de gracia. Misericordioso. La ira de Felt aumentaba exponencialmente al escuchar esa acusación, al mismo tiempo que crecían las sospechas sobre la figura de su hermano mayor. ¿Cómo justificaría las acciones de Subaru-kun, Felt-sama? Los hechos que conoce antes que nadie. La forma en que parece estar al tanto de todo. Rosoal actuó con calma, aunque en realidad estaba bastante preocupado por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Las sirvientas Oni lo habían obligado a tomar partido. Habló, ahora sin su acento, acorralándolos aún más en ese momento. Era un punto crítico que los enfrentaría a todos los demás campamentos y podría meter a Subaru en serios problemas. Subaru tiene una maldición, dijo Reinhard. Félix se volvió hacia Reinhard, con expresión confusa. Una maldición. Pero Reinhard hizo un gesto a Félix para silenciarlo. Luego se volvió hacia los demás y comenzó a explicar. Cuando intenté hablar con Subaru sobre lo sucedido, noté algunas irregularidades en su forma de hablar con respecto al tiempo, y cuando intentó explicármelo, sentí como si estuviera cayendo en la desesperación, y percibí algo malévolo que emanaba de él, el miasma del que habló Ren. Fue entonces cuando comprendí de qué se trataba. Subaru tiene una maldición que le permite actuar en función de ciertos eventos futuros, y lo confirmé cuando mencionó los sucesos de la ballena blanca y el ataque del perezoso en relación con los campamentos de Lady Crusch y Emilia Sama. Creo que es un poder similar al de los miembros del culto de la bruja, lo que le confiere el mismo hedor. Un poder que le permite ver el futuro. Preguntó Anastasia. Priscilla arqueó una ceja. Había permanecido en silencio, pero aquello despertó su interés. Al también permaneció en silencio todo el tiempo, sin querer tomar partido en esta disputa en particular. Reinhard negó con la cabeza. No lo creo. Puede ver los posibles resultados, pero no el futuro completo. Se basa en eso para actuar. Sabía de las dificultades que Lady Crusch enfrentaría y del ataque de Slot, pero no exactamente cómo sucedería. Si tuviera que deducir, solo puede prever las cosas desde su punto de vista en el futuro, no el panorama completo. Julius reflexionó sobre la declaración de Reinhard, atando cabos. Como si pudiera ver lo que sucederá en la próxima hora, pero solo lo que es capaz de ver y no la situación general. Eso explica que tenga cierta información, pero no del todo. Aún así, sigue siendo sospechoso que tenga el mismo olor a miasma que los arzobispos. Por muy sospechoso que parezca, este poder debe ser el mismo que el de los arzobispos. Por lo que Subaru me contó, al llegar a la capital descubrió esta habilidad y pudo ayudar a Emilia Sama y a Felt Sama contra el cazador de intestinos. Eso podría explicar cómo supo de los sucesos del cazador de intestinos. Reinhard continuó su explicación, esperando que fuera suficiente para los demás. Incluso si no lo era, seguiría protegiendo a Subaru. Anastasia volvió a mirar con curiosidad a Subaru, quien parecía querer desaparecer en ese mismo instante. ¿No es interesante? Y no sabemos nada de Natsuki-kun aparte de los sucesos mencionados. ¿De dónde viene, sus familiares? Como si no existiera. Ni siquiera mis fuentes han podido encontrar nada relacionado con él. Reinhard se volvió hacia Anastasia.
Yo también le pregunté sobre eso, y era algo que podía comentar. Subaru viene de más allá de la cascada, o al menos eso parece, según lo que sabe. No nos estamos desviando del tema principal. ¿Por qué estaba Subaru-kun en ese lugar? ¿Por qué actuaba de forma sospechosa? Preguntó Roswaal, retomando el tema principal de la conversación. El motivo del ataque de Rem. Puedo decirlo, dijo Subaru, rompiendo su silencio. Subaru-kun, dijo Félix, poniendo una mano sobre su hombro, preocupado por él. Félix no tenía ninguna duda sobre Subaru. Lo había curado demasiadas veces como para confundir su dolor con algo que no fuera genuino. Por favor. Félix suspiró. Está bien. Pero te ayudaré en todo lo que pueda. Usando su magia, estaba preparado para ayudarlo cuando hablar se volviera demasiado difícil. Cuando estaba en la mansión, usé mi habilidad 2 veces de una manera que no pude controlar. Cuando pude prever un ataque, pensé que la mansión sería atacada por un asesino. Pensé en contártelo, pero creí que no me creerías por no poder explicar mi poder. Cuando pensé que podría protegerte. Entre fuertes toses, como si le costara respirar, logró hablarles. Todos notaron la voz quebrada en sus palabras, así como las lágrimas que corrían por su único ojo. Priscilla se volvió hacia el campamento de Emilia. ¿Ocurrió este ataque después de que el plebeyo se marchara? Ram, ahora mordiéndose el labio hasta que le sangraba, asintió lentamente con la cabeza. El día después de su partida, sospechábamos de otro cómplice, así que patrullamos la aldea de Erlang. Fue un ataque coordinado de bestias mágicas contra los inocentes. Logramos repelerlos, pero algunas personas, algunos niños, se perdieron. Sospechábamos que formaban parte del ataque, al menos hasta que Crush dirigió entonces una mirada hostil hacia Roswaal. Le ordenaste a tus criadas que lo atacaran. Roswaal negó con la cabeza lentamente. No. Les ordené que lo vigilaran. Que no actuaran así que arrojas a tus subordinados al fuego, ¿eh? Preguntó Ricardo. Admito que desconocía sus acciones. Siempre he confiado en su criterio. Pero en este caso actuaron en contra de mis intenciones y órdenes, de una manera contraria a lo que esperaba. No quiero que este tipo de problemas recaigan sobre mí. Ram no pudo evitar lanzar una mirada extraña a Roswaal, como si se sintiera traicionada. Ya basta. Gritó Fel mientras avanzaba furiosa. Me da igual si crees en el gran hermano o no. Yo sí creo. En Millen Rain. Hasta ahora, todo lo que ha hecho ha sido salvar la vida de todos los que necesitaban ayuda. En la casa del botín, con la ballena blanca, con Slot y los arzobispos aquí en Priestella. Es una buena persona. Me da igual si tenías razones o no, si lo sabías o no, quiero que todos os vayan al infierno. Al diablo con vuestros. No volveré a ponerle un solo dedo en el cielo. Si vuelvéis a acercaros a él, si lo amenazáis, si vuelvéis a intentar matarlo, me aseguraré de que sufráis más de lo que sufrió el gran hermano. Ninguno de los gemelos dijo nada sobre la mirada amenazante y acusadora de la chica rubia, la candidata con los dientes apretados. Reinar no dijo nada sobre detenerla, ni condenó su actitud, porque compartía el mismo sentimiento. Los dos permanecían allí, protegiendo a Subaru. Y nadie en la habitación los detuvo cuando comenzaron a marcharse. Ni siquiera Subaru dijo nada, pero se sintió agradecido de que las dos figuras lo acompañaran fuera de aquel lugar. Subaru dirigió con sus ojos la mirada de odio más cruel que pudo reunir hacia los gemelos, demostrando cuánto los despreciaba. Pero en la habitación permanecían algunas figuras, mirando el campamento de Emilia de diferentes maneras, mientras ellas hacían lo mismo. Roswaal miró a las hermanas con ira y frustración, pensando en cómo todos sus planes se habían arruinado y su apuesta con Ram había perdido. Más aún al darse cuenta de que Subaru no podía arreglar las cosas, o ya lo habría hecho. Ram y Rem intercambiaron algunas miradas. Rem sintió un profundo hundimiento en las entrañas, como algo que no podía explicar, especialmente por la mirada que había recibido. La misma mirada que sabía dirigir a los miembros del culto de la bruja. Esa mirada singular, junto con todo lo demás, sembró en su mente una duda que normalmente sería imposible de soportar. Pero el odio del chico era más agudo y punzante que el suyo.
Mientras tanto, Ram intentó mantenerse fuerte, pues ya había tomado su decisión, esperando resistir el odio que el chico, antes alegre, sentía ahora hacia ella y su hermana, y las consecuencias que ello conllevaba. Emilia, por otro lado, permaneció callada, en silencio, con las manos apoyadas sobre las piernas. Se quedó en silencio, abrumada cuando las verdaderas acusaciones salieron a la luz. Quería decir algo, pero la semielfa carecía de fuerzas incluso para comprender lo que estaba sucediendo, para comprender el odio que sentían las personas en las que confiaba a su alrededor. Se sentía sola. Aquella persona que la había salvado, que la había protegido de Elsa, a quien creía bien, estaba en ese estado por su culpa. Porque no se había percatado de lo que ocurría dentro de la mansión Mater y lo había dejado sufrir. ¿Y ahora? No sabía qué hacer, no tenía nada. Uno a uno, los demás grupos abandonaron la sala, primero el grupo Krusty. Félix corrió tras Subaru para asegurarse de que estuviera bien, mientras Krusty y Wilhelm lo seguían. Ninguno de ellos le dirigió ni una mirada a Emilia. Anastasia la miró con una expresión casi de lástima y luego dirigió su mirada a las criadas. Bueno, parece que ustedes dos sí que la han liado. Deberían reflexionar, pero dudo que tengan la oportunidad. Acto seguido, se giró e hizo un gesto a Julius y Ricardo para que la siguieran. Vaya, eso sí que fue algo, murmuró Al, dirigiendo una mirada a las dos sirvientas y al semielfo. No se le veía la cara, pero casi se podía sentir el desprecio y la compasión que les dirigía con respeto. HMPF, bueno, era de esperar, semejante tontería de campamento de medio diablo. Demuestra que fue un error que estuvieran aquí. Harían bien los cuatro en no volver a manchar mi vista jamás. Luego se dio la vuelta y se marchó, con Al siguiéndola. Roswaal fulminó con la mirada a las dos criadas. No necesitaban palabras para entender sus órdenes. Ambas hicieron una reverencia, Rem temblando mientras ella y su hermana se alejaban. Roswaal ni siquiera le dirigió una mirada a Emilia mientras se marchaba. Eso dejó a la semielfa sola en la habitación, con la mirada perdida, completamente confundida y abatida. Su sueño había muerto. Su confianza en los demás se había hecho añicos. Y la alegría misma parecía desvanecerse de ella. Si tan solo las cosas fueran diferentes, y ella comenzó a llorar. Notas. El próximo capítulo es, técnicamente, el último del acto Priestella. Aunque es más bien un epílogo y una recreación de Destroyed If Extra 2. Sin embargo, haré algunos ajustes y añadiré otro contenido que considero